solo de tambores da inicio a una nueva columna más, una nueva columna de permacultura y política, hay que recordarlo cada tanto, que protagoniza Luciano Cordon, a quien saludamos de nuevo y formalmente. Él es docente, activista y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura, entidad que imprimió remeras, y él trajo elegantemente la suya, como pueden ver en la cámara 2. Profe, ¿cómo anda? Mejor que hace un rato, imagínate. O sea, cada vez mejor. O sea, está mejorando. Ya me está perjudicando esto. Está bien porque después uno sale de la radio y ya. Claro, tenés que estar con la de la nave y ya no no sucede lo mismo que cuando uno cruza acá esta sagrada puerta del FM La Tribu. Bueno, un bajón por lo de la murga. Espero que la verdad que nada, porque tampoco es soluciones, pero digamos que tengan, porque no es solución, que tengan el espacio. Que tengan el espacio, absolutamente. Que se merecen, ¿no? Aparte, después de tanto ensayo, tanta cosa, te dejan afuera. Nos estamos acostumbrando a que nos pasen esas cosas. Totalmente. Pero bueno, hay que evitarlo, ¿no? Y esto que decías de, la columna Permacultura y Política, esta es la primera de este año y es el cuarto año. Hoy preparando la columna digo, ¡fua! ¿No? Arrancamos 2023, después 2024, claramente, 2025, y acá arrancamos el 2026. Y que, inició también como un intento desde la escuela y el aporte a través del programa, algo con Nani de la Tribu, de hacer un intento, no lo venimos logrando, hacer un intento de que no ganara quien ganó. Que lo vamos a mencionar ahora en la columna rápidamente, pero voy a tratar de meterle velocidad. Dale. Para que nos quede un ratito para pimponear un poco, ¿no? Y en realidad en esta primer columna, puntualmente íbamos a hablar del fuego. El fuego. Sí, vamos a hablar del fuego, pero nos vamos a correr un poco del eje, ¿no? Y porque íbamos a hablar del fuego y de los incendios, en definitiva, que azotan y azotarán nuestro país, ¿no? No solo la Patagonia, ¿eh? Y hablar del piroceno. Íbamos a compartir unos textos que lo menciono para quien le interese, porque durante el año los vamos a compartir igual, de Ana Escribano y alguna información de Javier Groffel, que son dos personas que están pensando, reflexionando, investigando y escribiendo cosas muy interesantes y necesarias para este momento, ¿no? Javier Groffel es un investigador del CONICET que viene haciendo todo el trabajo en el bosque andino patagónico, pero principalmente analizando y viendo incendios y cómo influye esto en el crecimiento del pino radiata, que es uno de los problemas que tenemos. Y Ana Escribano es una, le voy a decir compañera, por más que no la conozco, pero la siento ya cercana, que viene escribiendo y haciendo todo un laburo durante los incendios. Yo desde lo personal pone en palabras un montón de cosas complejas que son difíciles, que por ahí uno las piensa, pero es como el meme ese de lo que pienso y lo que digo, y después sale el dibujito ese. Ana tiene como una capacidad espectacular, ¿no? Ana, ¿cuánto, profe? Porque yo estoy tomando nota y sé que hay gente del otro lado que también. Sí, por eso lo menciono. Ana Escribano, como suena, y Javier Grossfeld. Los van a encontrar en las redes, principalmente en Instagram, compartiendo material espectacular. Después vamos a compartir algunas cosas, principalmente de textos de Ana, porque aparte escribe muy bien. Pero en ese contexto pasaron cosas. ¿Sí? Diría un pensador contemporáneo y un radio escucha. Gracias. Gracias por el agua hablando del fuego, ¿no? Justamente. Y en esas cosas que pasaron, pasó el fuego libertario, ¿no? Que en estos días incendió una gran parte de los derechos laborales de los trabajadores en blanco. Y lo digo así, ¿por qué? Porque el precarizado y los informales también son trabajadores, y cuando uno, hablo en primera persona como precarizado, escucha alguna de las cosas que se relatan en los medios, siente que no hablan de uno. Claro. Y eso no es un detalle, porque después suceden cuestiones que no nos permiten entender por qué hay tanta gente, y porque cuando uno habla de la pérdida de los derechos, en realidad hoy nos encontramos con que las grandes mayorías ya no están en esa condición, no están en ese régimen. Entonces tenemos que tener ese cuidado de inclusión de cuando hablamos de todos los trabajadores, así como post-2001 hablábamos de los trabajadores y de los trabajadores desocupados. ¿Sí? Hoy tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque lo empezamos a hacer en ese momento para poder incluir a los mal llamados piqueteros, ¿sí? Claro. Que en definitiva eran movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Hoy tenemos que tener ese detallecito, porque si no seguimos alimentando parte del resentimiento social
que es una parte constitutiva de nuestra cultura, y no solo la argentina, y bueno, y hay que, tener en cuenta eso. Pero volvamos un instante al Piroceno. ¿Qué es el Piroceno, en definitiva? El Piroceno, definido como un período donde los incendios están sustituyendo a la humanidad en su papel de escultor del paisaje. En definitiva, el paisaje modelado por el fuego. Y así está el paisaje socioeconómico ambiental, ¿no? El fuego sustituyendo a la humanidad. No estamos hablando de los bosques andinos patagónicos o de lo que pasó en La Pampa. Estamos hablando de lo que está pasando en nuestro país, en la región, pero vamos a hablar de Argentina. El fuego está sustituyendo a la humanidad, ¿no? El fuego libertario modelando nuestras vidas y nuestras muertes, en definitiva. Hacemos otra notita chiquitita, chequear. Aquile Membe, y Necropolítica, un pensador camerunés. En la Argentina, muy universitaria, sector medio, Foucault escribió desde París. Importante leer a quien escribe desde una colonia y desde la periferia. Claro. Valorando a Foucault claramente, Aquile Membe, y yo también desde lo personal. Pero bueno, mejor leamos la versión de alguien que nació en un país, vamos a poner, similar al nuestro, ex colonia, ¿no? Sí. Pero bueno, primero incendiaron los ingresos y ahora incendian los derechos laborales que ganamos con la lucha de millones de laburantes durante el siglo XX. Algunos los perdimos en los 90, otra parte los recuperamos al inicio de este siglo y ahora se acaban de fumar, ¿sí? Como está sucediendo con el bosque andino patagónico. No importa si ya no los tenés, no los vas a tener nunca. ¿Sí? O sea, para todos los que no estamos en un régimen laboral formal o en relación de dependencia, bueno, no los perdés, seguís en la misma ahora, pero no tenés ningún tipo de chance de mejorar tu contexto y tu situación, ¿eh? En la tribu, seguramente hoy y en estos tiempos se viene hablando de esto, en Algo con R, hoy el programa arrancó con el secretario general de CIPREVA, o sea, se viene hablando de este tema, y no vamos a ir por eso, por la información que está dando vuelta por ahí, sino por esto que estamos hablando en definitiva, que es el clima, el medio ambiente, en definitiva, en términos permaculturales, y el clima piromaníaco de nuestro Nerón, el Jabo, que tiene muchas analogías, no es que le acabo de decir yo, sino que desde que arrancó uno lo viene leyendo, ¿no? Sí. Hay como una cosa de incluso de disfrute piromaníaco en que se prenda el país, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando fue una de las primeras actuaciones de él en el Movistar. Una de las cosas que aparecía que me llamó mucho la atención, pero iba muy bien maridando con el tono en el que él venía haciendo su campaña, eran explosiones de una ciudad y fuego y caos. Tal cual. Por eso hoy cuando pasó ayer con lo de la reforma laboral dije, bueno, no, pará, sigamos igual con el fuego, porque en realidad como imagen es lo que mejor representa lo que está pasando, ¿no? Sí. Y encima hoy, ¿qué pasó? Bomba en Gendarmería, en la escuela de Gendarmería, ¿sí? La semana pasada los Terian, ¿sí? Antes y la semana que viene también el Chiquitapia, ¿sí? Y el bombardeo de noticias pedorras y morbosas constantes que sirven para tapar, para no hablar de lo importante, como pasó en el verano con los incendios. Hablamos cuando ya se prendió fuego todo. Lo mismo que la reforma laboral, lo mismo que los paros, las movilizaciones. Ayer en el barrio, Corrientes y Medrano, todo cortado. Bueno, habría que haberla cortado antes, ¿no? Después, bárbaro que la cortamos. No digo, mejor que no hubiera pasado nada, pero me digo que venimos tarde, ¿eh? O sea, nos vienen marcando la agenda. Hay que estar como muy atento, ¿eh? El fuego llega antes. Exactamente. Y hay que tener cuidado, porque estamos en un loop de la historia parecido a los 70 en Argentina. A ver. Y como siempre hablamos, no es solo un plan económico, sino toda una ingeniería social, cultural y represiva que se precisa para poder implementar este fuego, ¿eh? Y encima en estos tiempos de precarización, solo circo. Lo de pan y circo, bueno, lo de la parte romana del pan quedó afuera, es a puro circo. Y así como lo que pasó hoy en Gendarmería, que hay que estar atento con esas cosas, en los 70 con bombas justificaron la represión a la subversión también, claro. Llenando los medios serviles de lo que hoy llamamos fake news. Para el que le interese, otra notita lo puede googlear, Guía para el Planeamiento de Acción Psicológica, que generó el aparato represivo que funcionaba en la CIDE en los 70. Esto se encontró en la gestión de Camaño, apenas arrancó el siglo, cuando se empezaron a revisar archivos. Sí. Esto fue antes de Nilda Garré y antes de algunas cuestiones que fue durante el gobierno de Néstor, pero bueno, nada, muy interesante. Yo no me acuerdo bien, pero creo que en su momento
que era muy distinto. Página 12 sacó una nota muy interesante que seguramente debe estar en internet, donde vos lo lees y te caes de culo, porque la verdad que es como, siguen con el mismo plan. En el inicio tiene como 4 o 5 puntos guía de hacia dónde va la cosa, claro, que es lo mismo que cualquier circular que mandan entre los ámbitos libertarios y a los medios para hacia dónde hay claro que ir, ¿no? Y hay que estar atento con este Diluvio 70. ¿Y por qué? Y acá me la voy a jugar, me hago cargo yo a nivel personal, porque también hay que cuidarse, como en los 70, de los brujo lovers, les digo yo, ¿sí? Como el sitio de amigotes de Guillermo Dark, ¿no? Y cuando digo el sitio de amigotes de Guillermo Dark, hablo de páginas como El Restaurador, ¿sí? Que es una página hoy que reivindica aparatos paramilitares y parapoliciales como la AAA, Hay que estar atento. De hecho, si entran en Facebook, más que nada, van a ver que yo de vez en cuando le pongo Brujo Lovers una semana más y están reivindicando a Aníbal Gordon. Claro. Cuidado. El fuego viene por los 4 frentes. Hay claro que estar muy, 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 muy atentos. Y hay que cuidarnos en términos permaculturales, ¿sí? El cuidado como labor comunitaria, no esto de cuidarse, cuídate, no, hay que cuidarnos, ¿sí? Ni el auto, cuidarnos en primera persona del plural, eso es como fundamental, porque si no, en definitiva, caemos en eso, en el aislamiento, el individualismo, y es parte de la propuesta, parte de este marcado de agenda. En definitiva, es el sálvese quien pueda, es lo que impone, en definitiva, el correr en el fuego. Y desde la permacultura, sí, activar el patrón comunitario, en esto de el cuidado como labor comunitaria, ¿no? Y el planteo, el cuidado del planeta, el cuidado de las personas y la distribución equitativa. Eso es la ética de la permacultura, de alguna manera es como, bueno, el eje o el marco sobre el cual corre el pensamiento permacultural y sobre el cual corre la columna. Claro. De algún modo yo cada vez lo siento más lejos o siento que se está quemando, ¿sí? Como el bosque, como los derechos, pero bueno, hay que reivindicarlo. En radios comunitarias como FM La Tribu, o en espacios como La Casona, o en el espacio del barrio que te toque. Claro. En todos los barrios hay algún lugar, ¿sí? Comunitario que por otro lado necesita llenar espacios, necesita que la gente participe porque si no se caen. Bueno, activar el patrón comunitario es hacerlo ya, no podemos, después del Mundial no, es ahora, porque en definitiva se nos está quemando la cosa. Sí. Son espacios que también funcionan como refugio, como contención. Yo pensaba que nos toca un poco ese rol, ¿no? Veo cuando hablabas de este fuego y de, si se quiere, un poco la relación entre este programa de ajuste y entrega con la metáfora del fuego, que resultan arrasadores. La verdad es que pasan con voluntad arrasadora. El fuego parece que no encuentra contención hasta que viene la lluvia y habrá que provocar alguna lluvia desde abajo como para empezar a ponerle coto a esto que va a avanzar tanto como los ajustados lo permitamos, da la sensación. Y yo pensaba, claro, nos toca el rol del cuidado, no de la destrucción. Yo me acuerdo que en los 90 había una épica, ¿no? De la destrucción, hay que romperlo todo. Y ahora nos toca el otro lado, que si se querés, es un poco más hasta conservador, ¿no? El de, cuidamos lo que está, cuidémonos entre nosotros. El que está para romper todo, el que saca rentabilidad del caos, y Patricia Bullrich esto lo sabe muy bien, son ellos. Completamente. Y es un rol difícil, que tiene poca épica, porque hay que construirlo y hay que ir a buscarle la vuelta, pero sí, yo confío como vos en que eso se va a construir de abajo para arriba, o no se va a construir. Completamente, y está buenísima la metáfora que usás también ahí del fuego, porque en definitiva, como pasa en el bosque andino patagónico, o como pasa también en Córdoba, en definitiva, con el pino exótico, ¿sí? Con el producto importado, vamos a llamarle así, vamos a salir de la biología, después del incendio, lo que prolifera es el importado. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa acá, con estas políticas, en definitiva, con toda esta ingeniería, porque no son solo políticas, es una ingeniería social, cultural y represiva, además de política y económica. Después de que pasa el incendio, viene el importado, ¿sí? E incluso alguno lo festeja, pero en definitiva, así como pasa con el pino, nos viene pasando, claro, con el importado ante cada situación, ante cada cosa, ¿no? En el barrio, por otro lado, tenemos la suerte también de tener a ECAS, en que viene tratando de trabajar
con verdura agroecológica y fruta, pero de calidad, no la que uno dice, bueno, compro porque es nacional, no, de calidad para poder competir con todas las cosas que hay en los supermercados y en las verdulerías que no se producen en el país, ¿sí? Donde eso, viene el fuego, arrasa y viene el importado. ¿Y de qué vamos a vivir? Sí. Está buena esto que marcás siempre, que es pensar la respuesta o la solución, o al menos el refugio en la escala del barrio y de lo comunitario. Porque a veces se mira para arriba, quizás con un entrenamiento de los gobiernos progresistas y populares, en donde mucha militancia se acostumbra a mirar demasiado arriba, a ver por dónde viene la vuelta, y perdimos el entrenamiento de empezar a construir esa red de abajo que va a garantizar que cualquier otro proyecto parecido pueda perdurar en el tiempo. Siempre se planteó eso, ¿no? Pensar global, actuar local. Para poder entender lo que nos está pasando tenemos que mirar el contexto, pero a la hora de accionar yo no puedo cambiar la política arancelaria de Trump, tal cual, ni el accionar del ICE, ni lograr que Patricia Bullrich con su linaje familiar no esté donde está. Ahora, puedo incidir en mi comunidad, en mi pequeña comunidad, que en definitiva es mi casa, mi manzana, mi barrio, mi pequeña localidad. Bueno, ahí tengo un pequeño poder. Y más si organizo a amigas, amigos, parejas, compañeros, compañeras. Bueno, podemos, ¿sí? Y así hemos salido de un montón de bolonquis. Esta no es la primera vez, sí. Esperemos que, no quiero decir tampoco que sea la última, pero así salimos. Profe, gracias. Nos vemos el 18 de marzo en Humahuaca y Sánchez de Bustamante. Ahí estamos.